ágil esto. Vamos a hablar de esto, ¿sí? Hice hincapié en las que me parecieron, digamos, más importantes, pero excepto las complicaciones de tipo isquémicas, están todas. No porque no me parecieran importantes, sino porque el abordaje en realidad era lo que venían hablando, así que me centré en el resto. La insuficiencia cardíaca, ustedes saben que es la complicación más frecuente y uno de los factores pronósticos, como decía Lolo, por ahí más importante en el contexto del infarto con supra. Y no voy a entrar en esto, en el diagnóstico en sí, pero simplemente decirles que hoy por hoy no sé cómo trabajan en las coronarias, más allá del Cuyen, que lo viví, digamos, pero el tema del ecocardiograma, ¿sí? A pie de cama y cuando entra el paciente, realmente está hoy por hoy cada vez más por guías y en estudios avalados para tenerlo a pie de cama. Así que un poco es una invitación, pero también un planteo de cuestionarnos un poquito qué es, ¿por qué? Porque la insuficiencia cardíaca en el contexto del infarto tiene muchísimas explicaciones de por qué en realidad podría ser, ¿no? O sea, no es simplemente que el paciente disfuncionó y no. Hay que empezar a buscar o a desglosar un poquito y no esperar por ahí tiempos significativos para obtener una respuesta. Es muy importante decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y qué grado de insuficiencia cardíaca tiene o en qué Kilby-Kimball ha desarrollado. Esto a partir justamente del Argem que está publicado ahora en el 2016. Nosotros en nuestra población de Argentina lo pudimos ver, ¿sí? Y cuál es el impacto real que está teniendo nuestra población en cuanto a mortalidad, ¿no? Entonces es muy importante definir si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y qué grado de insuficiencia cardíaca tiene. El shock cardiogénico, digamos en su expresión como Kilby-Kimball 4, ¿sí? Más grave. ¿Por qué lo pongo y lo quiero desarrollar un poquito y va a ocupar gran parte de la presentación? Esencialmente porque más allá de que a partir del 99, que ustedes ven acá que la mortalidad baja, ¿sí? Y esto es a partir de un estudio que fue muy importante, que fue el Shock Trial, que nos mostró que valía la pena revascularizar al paciente, no esperar a que se compense, de la manera que uno tenía a disposición, con angioplastia, con fibrinólisis, con cirugía, uno debía abrirlo. ¿Por qué? Porque el paciente se moría menos. Eso recién lo vimos acá y cambió totalmente la curva de mortalidad vio la curva en la presentación, fue lo que más impactó, pero desde ahí en adelante la mortalidad prácticamente se ha mantenido, todas las terapéuticas que tenemos nuevas, se ha mantenido estable entre un 40 y un 60%, ¿sí? Entonces, decir y reconocer que mi paciente está en shock es algo importantísimo. Cuando vamos a leer cómo se define un shock, y esto también nos pasa cotidianamente, la verdad es que las definiciones son varias, pero en general hay consenso sobre que el paciente se tiene que presentar con hipotensión, con menos de 90 milímetros de mercurio. Después, si necesita o no necesita vasoconstrictores, como para la definición es otro tema. Sí tienen que presentar o tiene que estar el paciente en una condición de euvolemia, al menos, presentar signos clínicos de hipoperfusión periférica y signos de hipoperfusión en laboratorio. Hay grupos, por ejemplo, los alemanes, en las series que describen shock, en general tienden a utilizar muchos más criterios hemodinámicos. Lo cierto es que, por definición, el shock debería ser clínico, y sí tener en cuenta que esta condición de pre-shock nos debería abrir los ojos y hacer entender que mucho antes de que mi paciente llegue hipotenso y con falla multiorgánica, yo tuve un paciente que tal vez hubiese podido hacer y cambiar su pronóstico radicalmente. Entonces, antes de que mi paciente se hipotense, muchas veces nos muestra condiciones de mala perfusión. Entonces, debemos abrir los ojos para abordarlo antes. El 6% de los pacientes que tienen bajo gasto no tienen hipotensión, ¿sí? Y aunque parezca poquito,
muchas veces nos quedamos esperando que realmente haga su 60 de sistólica. Hay un gran número de pacientes que no ingresa yocado y que por mal monitoreo del paciente o por mal seguimiento evolucionan internados. Esto se ve significativamente en las gráficas anteriores, no se los mostré, pero es así. Y para poder contextualizar a este paciente es importante definir el riesgo, para definir así la posibilidad de mortalidad, el pronóstico y la futilidad en el tratamiento, porque también es cierto que hay pacientes que llegan muy mal y uno se empecina, digamos, en tratar de abrirlos y asistirlos y en realidad no es fútil, ¿no? Existen diferentes registros sobre los cuales no voy a desarrollar, pero sí ustedes tenerlos en cuenta en el día a día. Hay algunos que tienen más abordaje, digamos, de terapia, otros más estrictamente cardiológicos, pero todos están enfocados en tratar de definir el riesgo y el pronóstico de este paciente yocado. Entonces, es importante, volvemos sobre lo mismo, la hipotensión a menos de 90, los signos de hipoperfusión, la taquicardia, el edema agudo de pulmón, como presentaciones bastante frecuentes de este paciente en plan de shock, el electrocardiograma, que no debemos dejar, bueno, Oscar ya habló sobre el tema, pero no debemos dejar de hacerlo inmediatamente, la radiografía de tórax, que muchas veces nos puede aportar sobre los signos de hipertensión venocapilar, el laboratorio, los reactantes de NT-proBNP, en realidad en este contexto muchas veces hay alguna discusión sobre los puntos de corte, entonces hay algún poco consenso sobre el uso específicamente en este contexto, pero sí la importancia de saber la función renal, el hepatograma, la acidosis metabólica con apredominio láctico, la alteración del coagulograma, el hemograma que presenta mi paciente, que estoy acá complicada. El ecocardio, como les decía, porque rápidamente me va a poder situar en las posibles causas de este shock. Y por último, y si todavía no pude ubicarme, digamos, dentro de la situación clínica de mi paciente, el catéter en la arteria pulmonar, mostrando presiones de llenado aumentadas, ¿sí? Las resistencias en general altas y el índice cardíaco y el gasto bajos. Entonces hasta acá pudimos definir qué era el shock, pudimos verlo clínicamente, pudimos entender cómo lo diagnosticábamos y ahora tenemos que entender las causas, ¿sí? Y en realidad de las causas lo más importante es que entendamos que generalmente estos pacientes tienen disfunción del ventrículo izquierdo. En el 80% de esa disfunción está dada por un síndrome coronario y ese síndrome coronario en general es por un síndrome coronario con supra. Entonces no nos vamos a equivocar si decimos que la mayoría de nuestros pacientes que ingresen yocados probablemente tengan enfermedad coronaria y alguna arteria comprometida grave. También puede ser que tengamos una disfunción aislada de ventrículo derecho, que directamente tengamos el debut de nuestro paciente con shock por complicaciones mecánicas, complicaciones eléctricas, taponamiento por complicaciones mecánicas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la disfunción del ventrículo izquierdo como causa, que es más predominante, debemos pensar que nuestro paciente perdió prácticamente el 40% de su miocardio. Por ende, ¿qué pacientes van a sufrir shock cardiogénico? Generalmente pacientes añosos, mujeres, enfermedad multivaso con compromiso de DEA o tronco, presentaciones clínicas, bueno, con Kimball 2 o más, frecuencias cardíacas muy altas en el ingreso, los diabéticos y antecedentes con infarto previo. ¿Y qué hacemos con el paciente en shock? Bueno, en realidad todo esto de lo que venimos hablando lo tenemos que hacer todo junto, reconocerlo, entender qué le pasa, tratarlo y pensar el pronóstico que va a tener. La revascularización en el shock, como decía Oscar, en el 2017 plantearon que había que revascularizarlo y además de la arteria responsable del infarto. Y en el 2018 en las guías de revascularización directamente lo que nos dijeron fue que no, que en la angioplastia primaria no se toca más que la arteria responsable del infarto y esto es por el culprit, en realidad, el culprit shot que salió en el 2000, ¿no? En el 2018, 19, 17, en diciembre del 2017, después de la guía, y lo que mostró fue que en las angioplastias múltiples de este tipo de pacientes,
Los pacientes se morían más por todas las causas, tenían más ingreso a diálisis, lo cual era obvio, y el endpoint primario, que era estos dos desglosados, les daba peor. Así que esa fue la causa y el motivo por el cual en la guía de revascularización sale, ¿sí? Con respecto a los fármacos, decirle simplemente, como vasoconstrictor, obviamente que la noradrenalina es la elección en contra de la dopamina. Ustedes saben que, digamos, esencialmente lo que se vio fue subestudios de shock que no estuvieron como prioridad el shock cardiogénico, pero vieron que había más arritmias con dopa. Y cuando lo compararon a nora versus adrenalina en pacientes con shock cardiogénico, también tuvieron más shock refractario, más taquicardia, más arritmias y más acidosis láctica. Entonces, directamente la vasoconstricción, como vasoconstrictor de elección, la noradrenalina. Siempre se intenta con asociación a la dobutamina, esencialmente, si la presión nos da más de 70, idealmente, la verdad es que usamos. Los diuréticos, las drogas antiplaquetarias y antitrombóticas, según el paciente y bueno, el contexto, se ve cómo se pasa. Pero es importante esta parte, que muchas veces uno ve que viene como demorado, y en realidad es la pata fundamental también para evitar el deterioro multiorgánico, porque eso, al igual que la revascularización, cambia el pronóstico de los pacientes con shock. Entonces, de nada sirve que yo lo revascularice perfecto y el tipo me salga con insuficiencia renal, palo, falla hepática totalmente. No, eso no sirve, total diabetes descontrolada. Si esa es la situación, la verdad ese paciente le va a ir horrible. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es pensar, ¿necesito o no necesito ponerlo en asistencia respiratoria? Debemos hacerlo en realidad sin pensarlo demasiado, con maniobras protectoras contra la injuria pulmonar. Control apropiado de glucemia, estricto, con bomba, insulina si se necesita, medio interno óptimo, hemoglobina de más de 7, tromboprofilaxis, profilaxis, importante úlcera gástrica, apropiado manejo del dolor, soporte renal en caso que se necesite, no demorado, y la nutrición que no está ahí, porque en ese contexto inmediato realmente no va, pero es otra de las, igual que la kinesio, importantísima para sacar a este tipo de pacientes. Con respecto a las asistencias, el balón del 2017 lo ponen como una indicación 2A, revascularización miocárdica del 2018 pasó a 3B, fundamentalmente por este estudio que es el Shock Trial, que no evidenció mejoría de la sobrevida a los 30 días, no modificó la extensión del infarto, no cambió significativamente punto de seguridad, pero este estudio no definió ni cuándo ponerle el balón, ni cómo se tenía revascularizar los pacientes, tampoco definió cuántos pacientes se cruzaban y hubo un montón de cruces, hubo asistencia a ventriculares de otro tipo. Entonces, un estudio en algún punto también criticó. Yo creo que lo importante es decir, no se debe usar, sino que el uso sistemático, como plantea la guía, está mal. Pero sí, no hay que detenerse si el paciente no va bien. Hay que intentarlo porque en realidad es el nicho en el cual el balón tiene muchos estudios que son chicos, ¿sí? Pero mucha historia como asistencia, y hoy por hoy creo que en la mayoría de los centros de alguna manera hay, y es lo más barato dentro de todos los tipos de asistencia que tenemos a disposición. Los dispositivos ECMO, Tandem HEAR, Impella, de lo único que tengo a disposición acá en Santa Fe está ECMO. El ECMO es bastante cuestionado en este contexto. Ninguno mostró que cambie significativamente la sobrevida de este tipo de pacientes. Y desde el punto de vista de, digamos, fisiopatología, si bien viene a mantener un gasto cardíaco relativamente mejor, lo hace a costa de un sufrimiento importante del corazón que no logra tener un descanso como uno quisiera para poder recuperar. Entonces, el ECMO, hoy por hoy, para este paciente en particular, tiene un poco demorado, le va mejor al Impella en la mayoría de los estudios, pero son todos estudios chicos, en pacientes con shock diferente, en épocas distintas, digamos, la evolución de estas asistencias, la verdad que todavía no está clara. Las guías lo terminan poniendo como una indicación 2 veces. El infarto de ventrículo derecho estricto en raras ocasiones aparece aislado, generalmente viene de cola, digamos, con un infarto inferior, representa entre un 30 y un 50%, se acompañan, digamos, con infarto de BD.
Hemodinámicamente la mayoría lo tolera bastante bien, ¿sí? Solo un 15% hay una manifestación hemodinámica importante. Y lo interesante de este infarto es que si bien tiene mucha mortalidad, digamos, en el contexto del shock, el ventrículo derecho, una vez reperfundido, en general es un poco más noble y tiene la posibilidad de alguna manera de acomodarse y cambiar un poquito el pronóstico con el tiempo. Existen 3 estadios: la clínica inaparente, la hipertensión venosa y la disfunción hemodinámica. Lo importante es estar atentos, ¿sí?, a la progresión de esto. El paciente que no va a tener nada más que un electro, el paciente que va a tener la congestión venosa y el paciente que ya tiene el shock cardiogénico puesto y que comprometió completamente el llenado izquierdo. Diagnóstico por electro, supradesnivel del STEN-B4R más de 0,5 como signo más específico. El ecocardio muestra el movimiento anormal del septum, de la pared libre del BD, de la dilatación del ventrículo derecho, disminución del TAPSE con el tiempo, la insuficiencia tricuspidia. La resonancia es un estudio con muchísima sensibilidad para la detección del infarto de BD. Habitualmente en el contexto inmediato del shock es medio difícil de hacer, pero si uno tiene tiempo para terminar de compensarlo y ordenarlo, es un estudio que deberíamos pedir más. Y el cateterismo derecho todavía menos, pero lo característico nos va a mostrar el aumento desproporcionado de las presiones derechas y normales, obviamente aumenta de la izquierda, y la onda I no tan característica con la raíz cuadrada. El gasto obviamente bajo. La repercusión precoz es fundamental. El mantenimiento del ritmo va a verse claramente mejorado, la disminución de la mortalidad a 30 días también, la recuperación de la contractilidad también. Estos pacientes con clínica inaparente, ¿qué tenemos que tener cuidado? Evitar vasodilatadores y evitar beta bloqueantes, porque a este ventrículo derecho le vamos a hacer muy mal si nosotros le quitamos lo que está usando para mantener el Frank Starling. Entonces, cuidado y despacito, no desesperarse cuando el paciente lo vemos con un poquito de líquido, ¿sí?, con la congestión venosa, ser complacientes con eso. Pensar que puede estar comprometido en el infarto inferior el ventrículo derecho, entonces tengo que abrir los ojos. Shock cardiogénico, mantener la volemia, los inotrópicos con dobuta o dopamina y esforzarnos en esto, en mantener la sincronía y en abrirle la arteria. Eso es lo más importante. Dentro de las complicaciones mecánicas, 6B, la incidencia es relativamente baja, la mortalidad sigue siendo altísima, ¿sí? Y esto viene, bueno, mortalidades del gusto 1, que es de donde se vio, que digamos se comparó las estrategias de firinólisis. Ahí tenemos una mortalidad cercana al 90%, es mucho, hoy es bastante más baja. Lo que pasó con el gusto 1 fue que nos mostró esta aparición bimodal. Las del primer día tenían que ver con el uso de trombolíticos tardíos, justamente, y la del tercer y quinto día, la evolución, digamos que se entiende que es por el daño miocárdico per se. El riesgo lo tiene todo este grupo de personas. Fundamentalmente es, digamos, en miocardios no protegidos. Lo importante, la CIB puede ser simple o compleja. En el contexto de infarto anterior, la CIB suele ser bastante apical, bastante simple en su trayecto y en general es la forma más frecuente de aparición y por suerte también la más reparable. La del infarto inferior suele ser bien ínfero-posterior, bastante compleja, serpinginosa y suele acompañarse de aneurisma postero-basal con compromiso de BD, tiene una mortalidad más alta y una posibilidad de reparación muchísimo más baja. Tamaño obviamente que es variable. Esta es la fisiopatología, que es como cualquier situación de CIB, pero nos permite entender esto. Primero, el 50% se va a manifestar con shock cardiogénico. Suelen tener edema agudo de pulmón, dolor precordial recurrente, ¿sí?, la ansiedad, la congestión derecha. Vamos a escuchar un soplo nuevo, uno que va viendo el paciente, escucha de golpe un holo sistólico rudo, paraesternal izquierdo, que va desde axila al ápex, que puede tener frémito, en un contexto de un paciente chocado realmente. Diagnóstico ecocardio, a pie de cama, rápidamente nos permite y nos orienta
a la explicación de este shock. El cateterismo derecho nos va a mostrar el resalto oximétrico, la angiografía y obviamente resonancia y TAC multislice vienen a definir la anatomía. Esto es una angiografía para ver la CIB ahí. Tratamiento de esto. Sostén con diuréticos, vasodilatadores endovenosos, inotrópicos, oxígeno. El balón sí sigue teniendo vigencia en esta indicación. Tratamiento quirúrgico es la elección, solo que idealmente estos pacientes se deberían reparar después de 3 o 4 semanas en donde el miocardio está menos friable. Entonces, poner, digamos, la disociación de la reparación en este tipo de pacientes tan complejo y con alta mortalidad realmente es complejo. Yo no tuve ningún paciente así que no puedo decir cómo será, pero realmente me imagino una situación bastante difícil de manejar desde el punto de vista de la ansiedad médica del paciente y de cómo uno lo aguanta, ¿no? Si no, el tratamiento percutáneo es una opción, pero hoy por hoy viene la mayor evidencia está dada más que nada para ayudar en el cierre final de la CIB post reparación quirúrgica. La ruptura de pared libre tiene una incidencia baja, también una aparición entre el tercer y quinto día, una mortalidad muy alta. Los factores de riesgo son los mismos, como factores protectores de esta ruptura aparece la revascularización temprana y el uso de beta bloqueantes. Para el evento agudo se mueren en su casa o fuera del hospital en general o del área de atención por muerte súbita, disociación electromecánica. ¿Qué vemos? Esto, los subagudos y los crónicos, que en general van a permitir darle tiempo al coágulo que se acomode, genera más o menos fibrina y va haciendo como una salida pausada o episódica, ¿sí? Y va a terminar formando un pseudoneurisma en realidad, ¿sí? Esto, ¿cómo se manifiesta? De esta manera, todos más o menos igual, shock cardiogénico, dolor progresivo, disnea, shock, ingurgitación yugular, bradicardia. Nuevamente, eco a pie de cama, derrame pleural más de 5 milímetros, nos tiene que hacer abrir los ojos, ¿sí? Cardioresonancia de elección, cateterismo derecho, nos sirve para ver equiparaciones de presiones diastólicas, izquierdas y derechas. La cirugía urgente con parche, CRM más menos, y llegamos. Sostén hemodinámico con fluidos e inotrópico solo si es estrictamente necesario, ¿sí? Los pacientes en general les va bastante mal. Insuficiencia mitral, postinfarto. Insuficiencia mitral funcional aparece en el 75% de los infartos. Esto obviamente depende de la serie y depende del método que yo use para ver la insuficiencia mitral. Es importante que esto que es funcional es muy distinto a lo que se entiende como la ruptura del músculo papilar, que tiene una incidencia muchísimo más baja, ¿sí? Y que habla estrictamente de la ruptura o del músculo papilar, de las cabezas de los músculos, de las cuerdas, ¿sí? Es otro mecanismo totalmente diferente. La aparición, si ustedes se fijan, sigue siendo similar al resto, ¿sí? La frecuencia de la ruptura del músculo papilar es del músculo posteromedial del ventrículo izquierdo y esto es por la protección en el contexto de infarto inferior y esto es por la protección única, digamos, de esa región en cuanto a la vasculatura. Los factores de riesgo siguen siendo exactamente los mismos, miocardio no protegido. Generalmente la presentación clínica de este tipo de soplos va a ser un soplo holosistólico o protomesosistólico muy piante, también desde la axila hacia la mamila derecha, con una intensidad variable, pero en general es piante, no siempre auscultable, porque el paciente va a estar en edema agudo de pulmón. El 50% tiene frémito, menos del 50% tiene frémito, y claramente hay signos de congestión pulmonar. También puede ser asintomático, puede presentarse con insuficiencia cardíaca y EAP, generalmente se presenta así, muerte súbita o actividad eléctrica sin pulso y shock cardiogénico. Con respecto a la insuficiencia mitral funcional, bueno, las explicaciones son varias. Tenemos un miocardio isquémico que pierde su geometría, pierde la capacidad contráctil de la pared donde se insertan los músculos papilares. Entonces, toda esa geometría se ve alterada y tenemos insuficiencia mitral. Están descritos, por lo menos lo que dicen es que más allá del grado de insuficiencia mitral,
funcional que vos tengas, la mortalidad cambia, ¿sí?, para todos los grupos, pero lo que es cierto es que las insuficiencias mitrales leves, aparentemente, en la salida del contexto de shock, en general ya no se recuperan inmediatamente reperfusión. Estos son los estudios que usamos para poder hacer diagnóstico de esta patología. ¿A quiénes operamos? Bueno, en la ruptura van todos a cirugía. Lo que hay que definir es si va a plástica o a recambio y si se hace la revascularización también asociada. La insuficiencia mitral isquémica, en realidad el tratamiento médico no está mucho. Entonces, eso es punto 1. Segundo, entonces, ¿qué usamos de tratamiento médico? Diuréticos, vasodilatadores fundamentalmente. La cirugía se debe tener muy clara. Si vamos a cirugía de revascularización, probablemente con una insuficiencia moderada a severa, más que severa diría, lo vamos a llevar, si se puede, una plástica, solo que en este tipo de insuficiencias mitrales uno tiene que estar muy seguro de que no va a recurrir la patología, porque si no, no tiene mucho sentido hacerle una plástica. Vamos a volver al problema. Y bueno, y si no, recambio. El clip mitral termina como una posibilidad, hoy por hoy, con algunos estudios más, bueno, que nos van dando un poco más de esperanza en algún grupo de riesgo, ¿sí? Pero esencialmente van a cambiar clase funcional, va a cambiar eventos de internación, ¿sí? Pero mortalidad todavía un poco controversial. Y siempre en este tipo de pacientes pensar en la resincronización porque podría favorecer a la desaparición, ¿sí?, de esta insuficiencia mitral. Bueno, estos son las drogas de sostén. El balón siempre es una opción para las rupturas de músculo papilar. Aneurisma ventricular, aplicación mayor también, pero bastante, digamos, menos frecuente para la mayoría de las series. Pero la verdad es que hay series que describen hasta un 30% en el contexto de infarto transmural. A mí me parece medio mucho. Importante de esto, los pacientes en general van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Hay un gran número de pacientes que se mueren y se van a morir por taquiarritmia fundamentalmente y no por ruptura. Los criterios de resección quirúrgica van a ser insuficiencia cardíaca refractaria, taquiarritmias ventriculares malignas, ANGOR y eventos embólicos. Y la anticoagulación definir solo si hay trombos, si no, no tiene ninguna recomendación. Y la doble antiagregación siguiendo el criterio de las guías de revascularización. Esto es importante y por eso se los pongo. Porque en un infarto transmural no necesito tener un aneurisma para generar trombos. Entonces, cuando yo tengo un infarto grande, pensar que mi paciente puede hacer trombo igual en esa pared, digamos, necrótica. Entonces, si ese trombo ocurre dentro de las 72 horas, me está hablando de que probablemente el infarto haya sido enorme, ¿sí?, y que yo voy a tener mal pronóstico por esto, por la extensión del infarto, pero abrir los ojos, tratar de, el paciente que se va con un infarto puesto grande, síganlo, estén atentos a esta complicación porque las complicaciones embólicas arteriales sistémicas están bien descritas en estos pacientes. Complicaciones eléctricas, esencialmente por mecanismo de reentrada, van a ser importantes en cuanto a las repercusiones hemodinámicas porque generan más isquemia, caída del gasto y pérdida de la contribución auricular. Son muy frecuentes. El 90% de los pacientes que sufren infarto tienen arritmias. La incidencia es mayor mientras más cerca estamos del infarto. Y haciendo todo lo que hicimos, todavía no logramos cambiar la muerte súbita del paciente que todavía no llegó a, digamos, que se maneja en el prehospitalario. Todas las arritmias pueden aparecer. Hice hincapié en FA, importante. En el 20% de los pacientes aparece. Y es importante, en general es transitoria, así aparece en la mayoría de los pacientes, pero aún así es un factor independiente de mortalidad por todas las causas a largo plazo. O sea, el paciente, por más que tuvo una arritmia corta, es importante como factor de mortalidad. En general, como está mostrando estrés miocárdico, isquemia, ¿sí?, lo que nosotros necesitamos hacer, activación simpática, digamos, lo que nosotros necesitamos es abortar eso, ¿sí?,
tratamiento de anticoagulación según Chat, revascularización temprana. Se controla igual que como se controla cualquier fibrilación auricular. Lo mismo. Taquiarritmias ventriculares. ¿Qué me interesa que esto esté claro? La presentación más frecuente es en la fase bien cerquita al infarto, eso es lo más frecuente. TB polimórfica con alta frecuencia, inestabilidad, degeneración en FB. La TB monomorfa sí se da también, digo porque lo solemos discutir, pero lo más frecuente es esto. Aparece en una incidencia no menor y fundamentalmente en un contexto de reentrada por un miocardio isquémico. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos pacientes? Si están descompensados, los chocamos, sincronizado o no sincronizado, igual que siempre. Si no están descompensados, idealmente beta bloqueantes, con cuidado, amiodarona, lidocaína como segunda opción, y la optimización de toda la corrección del medio interno. No se olviden de corregir eso. Prevención secundaria de este tipo de pacientes, menos de 48 horas post-infarto, pronóstico incierto, pero aún así está visto que se mueren más al menos dentro de los 30 días. Usamos primero beta bloqueantes, la revascularización completa y evaluar el medio interno. De mantenerse esto dentro de las 48 horas nos tiene que abrir los ojos de que puede nuestra revascularización estar siendo media ahí floja. TB más de 48 horas, sin duda, reevaluar isquemia. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es que algo le pasó o a ese territorio que se infartó o a otro. Y ahí sí pensamos en un DAI, obviamente mejorar el beta bloqueante y la amiodarona, más discutido, y ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia, hay nuevos estudios que están teniendo mejor lugar para, digamos, no esperar TB y TB, pero hoy el lugar que tiene todavía es después del DAI con recurrencia de TB o TB recurrente incesante. No es de primera línea ir a ablacionar. Entonces, prevención primaria, lo importante, reevaluar la función ventricular entre los 6 y 12 semanas y en base a eso definir si la revascularización es completa, si la FEI es más del 40, revascularización completa, amiodarona y beta bloqueantes. Y si no, tratamiento farmacológico con todo lo que sabemos que tiene que tener este tipo de pacientes, DAI, y repensar la opción de el TRICA. Extrasístoles ventri no le hacemos nada, excepto que el paciente no las tolere hemodinámicamente. Si son muy frecuentes, ¿sí? Yo tengo que pensar si está bien revascularizado, pero si no, la indicación es nada. Sí, controlar todo lo que tenga que ver con el medio interno y esperar. Mientras más nos alejemos, esto va a bajar. Bradicardias sinusales, importante en el en el contexto de infarto inferior, pero a medida que nos vayamos alejando y nos, digamos, del infarto en sí, la reperfusión va a ir mejorando. Normalmente no se hace nada, la atropina nos puede ayudar, un poco la dopamina, la adrenalina, y de persistir lo colocan al marcapasos, pero la verdad es que por lo menos no he estado nunca en este contexto. Bloqueo auriculoventricular, en la era post-angioplastia, menos del 3% de dilatación, y a mi inferior, bloqueo AB completo supraisiano, va a mejorar probablemente y uno ya hace demasiado en el contexto del infarto anterior con bloqueo con infraisiano, alta mortalidad por necrosis extensa, en general el pronóstico es malo y suele acompañarse de un bloqueo AB de segundo grado tipo 2. Estos generalmente van a evolucionar a colocación de marcapasos. Pese a esto, conceptos es que el paciente que hizo bloqueo AB completo más allá del infarto se muere más en la estadía hospitalaria y a 30 días. La revascularización siempre tiene que pensarse como algo urgente, ¿sí? Indicaciones de marcapasos transitorio, simplemente para que los queden después en la clase. Pericarditis. Es bastante frecuente de ver esta incidencia en la pericarditis temprana, fundamentalmente el primer y el cuarto día postinfarto, una reacción inflamatoria por algo del tejido necrótico, en infartos transmurales fundamentalmente, y suele no tener mayor reperfusión de absolutamente nada.
Tardía, síndrome de Dressler, incidencia del 1 al 3%, después de la segunda semana del infarto y fundamentalmente en infartos transmurales también, que se piensa que tiene un componente de autoinmunidad con sangrados mínimos en el pericardio. Los criterios para diagnóstico de pericarditis, dolor, frote y derrame son los más frecuentes. Electro, fiebre, marcadores inflamatorios. 2 de 5 nos alcanzan para hacer diagnóstico en un electro. Intentamos que sea algo compatible, actualmente, más un eco, más los marcadores inflamatorios. El ecocardio es muy importante que nos abra los ojos porque además del derrame pericárdico, tiene más de 10 milímetros, me tiene que hacer pensar que, o al menos empezar a buscar un poquito más las complicaciones mecánicas. Pronóstico benigno, la pericarditis temprana, y el Dressler, en realidad, parece que también. El tratamiento, aspirina, ibuprofeno, más colchicina, alguna de las dos, más colchicina. El tratamiento es igual que una pericarditis común, las guías están avaladas para eso.